empezar a hablar tenemos que empezar orando. Y vamos a orar porque sea Dios el que nos hable. Señor Dios, amoroso, bondadoso y cuidadoso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por lo que tú haces con nosotros. Estamos agradecidos, Señor, porque nos traigas a este lugar. Estamos agradecidos por la vida, por la salud, por la enfermedad, por, Señor, las cosas que nos permites vivir, por, Señor, porque nos das un lugar para reunirnos, nos das la oportunidad de meditar en tu santa palabra, Señor. Gracias porque dejaste tu palabra para que nosotros podamos no solamente leerla, sino poder escudriñarla, estudiarla, meditarla, aprenderla y ponerla por obra, Señor. Estamos muy agradecidos, sabemos que la tarea es difícil en el ámbito humano, pero es sencilla porque tú estás con nosotros, porque tú nos das la fortaleza, porque tú nos ayudas a ser conforme a lo que tú quieres. Te estamos sumamente agradecidos por ello y te pedimos que nos ayudes en este momento a entender y poner por obra tu santa palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces decíamos que estamos ahí en este momento en Gálatas capítulo 5 de los versículos 2 hasta el 12. Esto es lo que hemos leído. Aunque no tiene nada que ver con nosotros, aunque es alguien históricamente relevante, vamos a atender a una frase que dijo una persona históricamente relevante. Esa persona históricamente relevante se llamaba Martín Lutero. No tiene nada que ver con nosotros, absolutamente, ni en pensamientos, ni en principios, ni en nada. Pero bueno, dijo esta frase que nosotros tendríamos que pensar. El cristiano es libre y señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Pero también terminó esta frase diciendo, el cristiano es servidor de todos. Es decir, somos libres, pero somos siervos. Somos libres de las cosas que nos ataban en el pasado, somos libres del pecado, somos libres de rituales, somos libres de muchas cosas que en el pasado nos detenían, pero ahora somos colocados como servidores de los demás. Tenemos que atender bien a esto. Y nosotros hemos leído estos versículos y nosotros nos viene a la mente, ¿qué quiso decirle el escritor a la iglesia que estaba en Galacia? A la iglesia que estaba en Galacia les hizo una exhortación. Recordamos perfectamente el hecho de qué es una exhortación. Una exhortación les habló presentando argumentos, tratando de convencerles de que lo que estaban haciendo o de lo que el peligro que venían hacia adelante. Por eso decimos, les hace una amorosa exhortación. Les dice, miren, ¿saben qué? Tengan cuidado, tengan mucho cuidado, perseveren en lo que se les enseñó y tengan cuidado. ¿Por qué? Porque delante de ustedes hay personas que están tratando de desviarles. Hay personas y hay enseñanzas que quieren apartarles de lo que se les enseñó anteriormente. Les dice así directa y llanamente, no por las obras de la ley uno es salvo. Uno es salvo por lo que hizo Jesucristo. Uno es salvo por apropiarse del mensaje de Jesucristo. Nos hemos apropiado del mensaje de Jesucristo. ¿Por qué se le ocurre enfatizar esto al escritor? Es lo primero que vemos, pero también vemos por qué se le ocurrió a Dios enfatizar esto. Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué es la necesidad de enfatizar esto? Dejen lo del pasado y sigan lo nuevo. Nosotros muchas ocasiones, estaba comentando con alguien, en muchas ocasiones nos queremos atar y atar y atar y atar al pasado.
Y se nos olvida que el Señor Jesucristo nos hizo libres. Nos olvida que el Señor Jesucristo nos hizo nuevas criaturas. Nos olvida que el Señor Jesucristo tiene planes de bien para nuestras vidas. Atendamos a esos planes de bien para nosotros. Cristo nos ha liberado y tenemos que vivir la vida que nos resta en la libertad con que Cristo nos ha liberado. Entonces, Él nos ha hecho libres. Y si nos ha hecho libres, tenemos que considerar, somos libres de verdad, total y absolutamente libres. ¿Libres de qué? Primero atendamos al caso de ellos. El caso de ellos, libres de reglas, libres de rituales, libres, ¿por qué no decirlo? Como en el caso de Nicodemo que estábamos viendo hace unos días, de la propia religión, de la propia religión que practicaban sus cercanos, aquellos con los cuales continuamente tenía relación. Estaban en libertad de los requisitos sacerdotales. Aquí se mencionó un requisito sacerdotal, un requisito religioso de tiempo. El que observamos así de buenas a primeras fue la circuncisión. Y él habló de circuncisión e incircuncisión. Quiso hablar sobre todo un ritual, no sobre lo que quiso hablar es la libertad que ahora tenemos. Entonces, ¿a dónde quiere que nos enfoquemos Dios? ¿A dónde quiere que pongamos nuestra vista? Él quiere que nuestra vista esté centrado en algo. Aquí se inicia lo que podríamos decir la tercera sección de esta epístola. La tercera sección, y sin embargo nos damos cuenta que es continuación de lo mismo, es continuación de ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, eres libre, eres libre, eres libre, has sido engañado, están intentando engañarte. En los primeros 2 capítulos, ¿qué fue lo que hizo el escritor? Lo que hizo primero es, mi apostolado me lo dio Dios. El ser apóstol, dijo este hombre, Pablo, es de parte de Dios. En los siguientes, la justificación es por fe, por creerle a Jesucristo. Por eso yo soy considerado justo, no porque yo sea bueno, porque no tengo nada bueno, pero Jesucristo puso sobre mí su justicia, puso sobre mí su justicia. Y ahora empieza a decirnos, ahora viene lo bueno, ¿cómo vas a vivir tu vida? De aquí en adelante. A veces estamos tan atados al pasado que lo traemos y lo traemos y lo traemos y lo traemos. Platicaba el lunes con una persona que les dije, cada 8 horas me habla, porque cada 8 horas trae el pasado a su vida. Es tiempo de dejar nuestro pasado. Somos nuevas criaturas. ¿Cuál es el tema que va a tocar? Somos considerados por Dios justos, somos considerados por Dios santos, y no por lo que somos, sino por lo que vamos a llegar a ser. Estamos iniciando un proceso que se llama santificación, en donde unos van muy adelante, otros vamos a medio término y otros van atrás. Pero todos vamos en el proceso, todos tenemos que estar atentos y darnos cuenta que Dios quiere que nosotros avancemos y avancemos y avancemos. ¿Cómo? ¿Porque lo hacemos? Sinceramente no, porque el Espíritu Santo nos está respaldando. ¿Cómo yo puedo lograr una vida cristiana auténtica? Vamos a comenzar con lo negativo. ¿A qué le podríamos llamar negativo? Versículos 2 al 6. Dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida,
que está obligado a guardar toda ley. De cierto os desligasteis, y los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces nos damos cuenta, lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros es, veamos lo que dice, de nada aprovecha Cristo. Si tú estás todavía centrado en el pasado, si tú estás ligado al pasado, de nada, absolutamente de nada te está aprovechando el Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo vino a hacer fue en vano. Eso es lo que está diciendo el escritor, y no solamente el escritor, podríamos decir el autor. Para aquellos que somos nuevos, el autor de toda la Biblia es Dios. El escritor de esta epístola es Pablo, pero el autor de toda la Biblia es Dios. Entonces, luego les dice, va a venir, ten cuidado con lo que viene. Lo que viene es que se van a acercar dos cosas a ti. Uno, enseñanza falsa. Dos, los que la enseñan. Tienes que tener cuidado de ellos. Si nosotros prestamos atención a esto, si nosotros nos centramos verdaderamente en esto que nos está diciendo, nos está haciendo una amorosa advertencia, dijimos desde el principio, en relación con lo siguiente. Nosotros, si no nos mantenemos en la libertad con que nos hizo libres Cristo, podemos perder esa libertad y perder el rumbo. ¿Cómo que perder la libertad? Por decisión propia, para empezar, porque es la duda que surge cuando uno inmediatamente dice, entonces lo que Jesucristo hizo no sirve de nada. Nosotros somos los que decidimos atarnos nuevamente. Por eso dice, se puede perder la libertad, porque nosotros nos sometemos a sistemas religiosos, nos sometemos a aquello que tanto conocemos con una palabrita extraña, rara y muy compleja, legalismo. ¿Qué es esto? Si no haces esto, te va a pasar esto. Si no me cumples estando aquí los jueves de tal hora a tal hora, vistiéndote así, cortándote el pelo así, entregando esto de esta manera, hablando de esta forma, entonces estás mal. Pero nosotros tenemos que recordar que el Señor Jesucristo nos hizo libres. Esos no nos dan la salvación. Esas cosas no nos dan la salvación. Venir aquí, estar tantas horas, comportarnos de cierta forma, eso no nos da la salvación. Eso no nos da la justificación. Eso no inicia el proceso de, ¿qué dije? De santificación. Eso no hace nada de eso. Porque somos salvos, entramos a todo eso. Porque recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, porque un día le dijimos, te acepto en mi corazón, te recibo en mi corazón, de cualquier forma que lo hayamos hecho, pero sobre todo con toda la sinceridad del corazón, entonces es que el Señor Jesucristo nos hace entrar en ese camino, por decirlo así, parafraseado, en eso que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Efesios 2, versículo 10, ¿correcto? Para no andarlo buscando ahorita. ¿Por qué entonces queremos atarnos al pasado? Si estamos aquí, es porque deseamos estar aquí. Si estamos aquí, es porque deseamos oír de Él. Si estamos aquí, es porque deseamos conocerle a Él. No es para que me pasen lista, no es para que digan, sí vino. No, es para oír sobre Él. ¿Qué pasó antes de que nosotros fuésemos salvos? Aquí sí les voy a pedir, vienen un montón de versículos, traté de ponerlos lo más pegados que pude, pero sí les voy a pedir a quien se encuentra junto a un hermano o hermana que sean nuevos, apóyennos, por favor. Entonces,
La palabra de Dios nos enseña que antes de recibir a Jesucristo, ¿en qué situación estábamos? Estábamos en una situación descrita. Lucas 7, 41 y 42. Aunque son más versículos, solamente voy a leer el 41 y el 42. Lucas 7, 41 y 42 nos habla de la situación en la que nosotros nos encontrábamos antes de recibir al Señor Jesucristo. Les digo, podríamos leer más pasaje para darnos cuenta de más de todo lo que estamos, pero con esos tenemos. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y recordamos, y ustedes tienen en este momento la Biblia ahí y leen, pues el que le debía más, pues era más lo que le debía, y le dijo, no hay problema, la deuda está pagada. Surge como pensamiento mi deuda, surge como pensamiento tu deuda, con Jesucristo, no con nosotros. ¿Qué debías? ¿Qué debía yo? Cuando nosotros vemos esto, tendríamos que agradecerle a Dios, tendríamos que agradecerle a Jesucristo por lo que realmente Él hizo. Dos hombres, aquí somos hombres y mujeres y somos más que dos, pero si nos pusiésemos a evaluar, estaríamos en la misma condición. Debíamos algo, no necesariamente estamos refiriéndonos a dinero, pero sí es necesario que entendamos que a Dios nosotros le éramos deudores. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué fue lo que recibimos? Es impresionante cuando uno lo empieza a leer y dices tú, no es posible, porque yo tengo una deuda con Él. No solamente me la perdona. Vámonos, Efesios capítulo 1. Me espero un instante mientras encontramos Efesios, Gálatas, Efesios, capítulo 1. Traté de elegir los que estuvieran más cerquita, a algunos no pude. Versículo 7 dice así, porque pensamos, tenía una gran deuda, Jesucristo me la perdonó, y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo primero que nosotros recibimos es riquezas de la gracia de Jesucristo. Nosotros no la merecíamos, nosotros le debíamos a Él y Él nos da riqueza, Él nos entrega eso. Versículo 18. Versículo 18 dice, está a un ladito, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gloria, riquezas de gloria para nosotros, riquezas de gracia, riquezas de gloria, herencia para nosotros. Entonces nosotros decimos, y yo era el deudor y a mí se me perdonó, y no solamente se me perdonó, sino que aparte me entrega riquezas. Entonces es maravilloso el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir? Estamos en deuda todavía. La deuda que teníamos quedó pagada. ¿Y ahora qué hago? Me ha entregado riquezas. ¿Cómo le hago? Sirviéndole. Dios nos llama a servirle. Tenemos que servirle abundantemente. Cuando nosotros pensábamos en vivir por obras, pues lo intentábamos y lo intentábamos y lo intentábamos, pero lo que le decíamos a Jesucristo es, lo que tú hiciste no es importante. Es más importante que yo haga cosas correctas. Eso es lo que le estábamos diciendo.
pero nos damos cuenta que con ninguna de ellas alcanzamos a pagar. Someterse a los ritos religiosos como el que viene aquí, dijimos circuncisión, incircuncisión, circuncisión, someterse a ritos religiosos es: Jesucristo, no te necesito, yo puedo hacerlo solo, no tengo ninguna necesidad de ti. Así actúan las personas legalistas. Dice ahí una palabra: desligándonos de Cristo. Desligándonos. Si realmente tenemos a Cristo, no hay forma de desligarnos de Él. Pero nosotros decidimos cómo queremos actuar la vida hacia el futuro. Nosotros decidimos de qué manera queremos ir actuando. Completamente en gracia o completamente pensando que dependiendo de lo que yo haga es el resultado que voy a obtener. Es como pensar lo siguiente: ¿alguien ha tenido relaciones poco afectuosas con un agente de tránsito? Algunos, ¿verdad? Algunos he tenido relaciones poco afectuosas. Imaginemos esta situación: me paso una luz roja, un semáforo en rojo, se me acerca el agente de tránsito y me dice: amigo, me saluda como saludan todos los agentes de tránsito, muy afectuosos: amigo, se acaba usted de pasar una luz roja. Y uno así de todo sonriente: sí, pero nunca he matado a nadie, ni le he robado, ni he estado en este pecado y aquel y aquel y aquel. El volver a las obras de la ley es: o cumples todo o tienes un faltante. Entonces, o es todo o es nada. Aquí no puedes decir que por una obediencia parcial a una estás perdonado. Por obedecer a la circuncisión no hay problema. El resto no tengo que cumplirlo. Ellos tenían que cumplir todos. Espero que nadie aquí sepa mucho sobre judaísmo, pero son un montón de reglamentos los que hay que cumplir. No son los 10 mandamientos. Tendríamos que revisar en alguna clase que le encargáramos al maestro de escuela dominical de los adultos, tendríamos que revisar el Talmud. Y no, pues aquí nos llevábamos la vida. De la gracia habéis caído. Y nosotros queremos investigar: ¿qué es esto? ¿Realmente se puede caer de la gracia? Si ingresamos con toda sinceridad a la gracia, no se puede caer de ella. Lo que está queriendo decir es que ellos están decidiendo vivir bajo las obras de la ley. ¿Qué estamos decidiendo nosotros? ¿Vivir por obras o vivir por gracia? Vivir la vida que Dios nos ha entregado. Tú y yo tenemos que escoger qué es lo que vamos a hacer. Pero una cosa: así como se puede perder la libertad, se puede perder el rumbo. Nosotros tenemos un rumbo marcado por Jesucristo. Él sigue adelante, pero nosotros podemos perder el rumbo si dejamos de enfocarnos en Él. Nos damos cuenta cuando nosotros leemos esta porción que a este hombre, a este escritor, le encantaba las ilustraciones y maneja aquí 2 ilustraciones. 7, corríais bien. A él le encantaba en los deportes. Yo me imagino que era como los que están aquí, que le van a aquel equipo y al otro equipo, y otros que más que andan perdidos por ahí, que le van al tercer equipo o al cuarto, ¿verdad? Pero en general son 2. A él también le gustaban los deportes y mete una ilustración de deportes.
está usando esta ilustración para explicar cómo ser salvo. Miren, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Imaginemos una carrera de atletismo. Tenemos que centrarnos en una carrera de atletismo. Vamos a imaginarnos tal y como la vemos en este tiempo. En aquel tiempo no tenían tantas buenas metodologías como tenemos ahora. No tenían la forma de pintar bien los carriles, pero de alguna forma se las ingeniaron para pintar los carriles. Entonces, el correr bien, uno va por su carril. Pero cuando uno se sale de carril, ¿qué es lo que hace? Los empuja a los otros y es descalificado. Es descalificado. Entonces, lo que está diciendo es, la vida cristiana se vive así. La vida cristiana tienes que vivirla siguiendo las reglas que se nos han puesto previamente. ¿Quién te estorbó? ¿Hubo alguien que te estorbara para que te salieras del carril y dejaras de seguir la vida cristiana tal y como se te dijo? Nosotros tenemos que atender, somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra fe en Jesucristo. El Señor nos señala la meta. ¿Estamos corriendo hacia esa meta? ¿O estamos a un lado? ¿O estamos sentados? Tenemos que ir siguiendo a Jesucristo. En cada cosa que nosotros hacemos, eso es lo que tenemos que hacer. Permanecer en la línea que se nos marcó. Ahorita yo estoy viendo estas líneas del centro y ustedes se están imaginando lo mismo. Nosotros no tenemos que meternos con otros. Nosotros no tenemos que estorbar a otros. Tenemos que ir por el camino que nosotros tenemos. Después, ¿le gustan los ejemplos? Pasa a otro ejemplo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. ¿De qué es ilustración la levadura? La levadura es ilustración del pecado. ¿Qué hace la levadura? Yo no sé qué hace la levadura. Les voy a preguntar aquí, sí, les voy a preguntar a quien haya hecho alguna vez. Eso se usa, es lo de los pasteles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hace la levadura? Es la que hace que se esponje, ¿verdad? Entonces, y luego esto, ya entendemos por qué lo está usando este hombre. Ya entendemos por qué lo usa Dios. Porque el pecado crece y crece y crece y crece. Entonces nos dice, no permitas ni una pequeña cantidad de pecado. Hay pequeñas normas de conducta que es bueno tener. Esas no nos dan la salvación. Esas nos dicen cómo tenemos que avanzar. Tenemos que, y lo que ya nos quiere decir es lo siguiente. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Estamos en el 10, quien quiera que sea. Les hace esa amorosa advertencia. Hay quien se está acercando y está enseñando cosas diferentes, cosas que no están aquí, le está agregando, le está poniendo de su propia cosecha. Tenemos que estar muy atentos, sobre todo aquellos que en algún momento tenemos la oportunidad de pararnos aquí, que lo que expliquemos sea la Biblia, que no sean mis ideas, que no sean mis opiniones, sino que sean solamente ideas de Dios, que sea lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Vamos hacia un lado, vamos a Juan capítulo 1, versículo 16. Mientras ustedes lo están buscando,
tenemos que entender una cosa. La gracia de Dios es suficiente para cada demanda de nuestra vida. Todos nosotros tenemos en nuestra vida demandas y la gracia de Dios es suficiente para suplirlas. Somos salvos por lo que Él nos entregó, por su gracia, por su sacrificio. Somos salvos gratuitamente, sin que nosotros nos hubiésemos esforzado en nada, porque de su plenitud, dice ese versículo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Se nos entregó gracia y se nos sigue agregando gracia y más gracia. Entonces nosotros tenemos que estar realmente agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios, y podríamos decir, con todo esto que he oído hoy, por lo menos yo puedo decir qué rico soy. Qué increíblemente rico soy. Termina él su amorosa advertencia, porque los ama y porque sabe a qué se están exponiendo. Porque vosotros, 13 en adelante, 13 a 15, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por esta amorosa advertencia. Gracias porque la dejaste en tu palabra. Quienes estamos aquí entendemos que somos libres, libres para servir a otros, y queremos ejecutarlos. Entendemos que hay falsas enseñanzas y falsos maestros, y que éstas están buscando que nosotros perdamos el rumbo, y previamente también que perdamos la libertad, que nosotros estemos convencidos plenamente de todo lo que tenemos, de todo lo que se nos ha entregado, y que podamos decir, como decíamos hace un instante, cuán maravillosamente hemos sido bendecidos todos nosotros. Y Señor, no permitas que esta libertad que tenemos nos dé ocasión, nos haga actuar humanamente, haciendo caer a otro. Que nosotros sepamos correr la vida cristiana correctamente. Que en nosotros no haya levadura de pecado. Por nosotros mismos no somos capaces, pero tu Santo Espíritu quiere limpiarnos. Deseamos ser limpiados por lo que tú has hecho constantemente y continuamente. Por eso es que continuamente, diariamente, acudimos a ti a solicitar tu perdón, sabedores de que hemos sido perdonados, sabedores de que la victoria nos ha sido entregada, pero con un verdadero arrepentimiento, porque tú estás esperando algo de nosotros. Y Señor, queremos serte útiles. Nos es difícil porque ni siquiera alcanzamos a hacer lo que nos pediste que hiciéramos, pero queremos esforzarnos,
queremos entregarnos, queremos hacer lo que tú deseas. Permítenos esforzarnos en relación con ello. Y Señor, yo sé que tenemos el deseo de servir. Permítenos servirte, Señor Dios. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén.